Cada fase que hemos hecho en realidad son versiones de lo mismo. Por ejemplo, lo que vamos a hablar hoy día no es algo que ocurre en un comienzo diferente a lo que ya hemos hablado. Es como si cada clase estuviéramos hablando de lo mismo, pero visto desde un punto diferente. La semana pasada hablamos del ciclo cardíaco, pero hablamos desde el punto de vista mecánico. Cómo ingresa la sangre, en qué momento sale, qué porcentaje de sangre debe salir, quién debe contraerse primero, quién después. Es un proceso mecánico, ¿verdad? El ciclo cardíaco. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Ahora vamos a hablar de lo mismo, pero visto desde el punto de vista eléctrico. ¿Ya? Pero seguimos hablando de lo mismo. Entonces la idea de fisiología es que tú entiendas como un todo y luego, independientemente del punto en el que yo te señale, tú sepas qué está pasando mecánicamente, eléctricamente, ¿no? Y en general todo el proceso de la fisiología cardíaca en este caso. Ya, entonces vamos a hablar de electrofisiología. Si te fijas en las diapositivas de la tercera clase, no son demasiadas ya con respecto a eso, está bastante escueto. Pero si te fijas, por ejemplo, con lo que corresponde a las diapositivas que se están poniendo en la práctica, porque cada vez que termina una semana he visto que te están poniendo otra diapositiva que toca partes de la práctica. Así. Buenos días. Entonces, eso hace que tenga un poco más de sentido. Entonces, vamos a primero a recordar cosas que ya sabes. Para empezar, ¿cuántos tipos de fibras musculares hay en el músculo cardíaco? Dos tipos. Las que se contraen, como las de cualquier músculo, esquelético, liso, cardíaco, se contraen. Esas son las más abundantes. Pero existen unas especializadas que son las fibras musculares de la conducción o sistema de conducción, o como lo ya han denominado, sistema nodal, ¿verdad? Que son las células encargadas no solamente de la conducción, como dice su nombre, sino de la generación del impulso cardíaco, que es lo más importante porque el corazón, ¿qué característica tiene? Es autómato, ¿no? El corazón por sí mismo puede generar un impulso cardíaco independientemente de que pueda ser o no regulado por el sistema nervioso. Bien. Entonces, estas células de conducción son el nodo sinusal, ¿no? Que está en la desembocadura de la vena cava superior. Todos se ubican, ¿no? Entonces, están llevando un dato también de lo mismo, ¿no? Coincide el capítulo con esto. Luego vienen los haces internodales que llevan, si se llaman haces internodales, ¿qué van a comunicar? El nodo sinusal con el nodo ventricular. Estos haces internodales te habrán enseñado en anatomía, que son tres, ¿no? Un anterior, medio y uno que va a un auricular. Si quieres ser más exquisito, tienen nombres incluso, ¿no? Bashman, Wettenball y Toret, ¿no? Una vez que llegas al nodo auriculoventricular, debes ingresar dentro del tabique interventricular. Este gráfico ya lo hemos hecho. Eso se llama haz de His. El haz de His tiene dos ramas, la rama derecha y la rama izquierda. Vaina de His. Y finalmente, ese haz de His va a tener ramificaciones más pequeñas que se introducen en la pared del miocardio, llamado fibras de Purkinje. Entonces, esa es la secuencia. ¿Bien? Hemos dicho también que el marcapaso primario es el nodo sinusal, porque el nodo sinusal es el que va a marcar el ritmo del corazón. ¿Por qué el nodo sinusal? Porque su frecuencia de descarga es mayor que la de los demás. ¿Está bien? En condiciones patológicas, si el nodo sinusal está bloqueado, ya sea por medicamentos o por alguna patología, estas células que están acá tienen la capacidad de generar impulsos cardíacos, pero en condiciones no fisiológicas. ¿Está bien? Casi siempre hay una secuencia. Si está bloqueado el nodo sinauricular, ¿quién asume el papel? El nodo AB. Ahora, ¿por qué el nodo AB? Porque el que asume el papel de marcapaso es aquel que tenga la mayor frecuencia de descarga. O sea, que si la frecuencia de descarga de nodos sinusales, por ejemplo, entre 60 y 100, es superior a la del nodo AB. Porque la del nodo AB oscila alrededor de 40 a 60 aproximadamente. Por eso es que, como él tiene más frecuencia de descarga, le gana el nodo AB y es el que dirige el impulso cardíaco. Si yo bloqueo el nodo sinoauricular, asume el nodo AB. Si bloqueo el nodo AB, ¿quién va a asumir? El haz de His. Pero cada vez que asuma uno diferente, la frecuencia de descarga suele ser menor. Hay excepciones, eso ya es parte de la cardiología. ¿Está bien? Pero en condiciones habituales es así. Bien, dicho eso, ahora vamos a hablar de los efectos eléctricos. Como te decía, esto es lo mismo que hemos hecho en ciclo cardíaco,
visto desde el punto de vista eléctrico. Entonces, para eso necesitamos que tú recuerdes algunos conceptos de la fisiología 1, que son el potencial de membrana y de ecuación de Nernst, o el potencial de equilibrio de la membrana celular. Este gráfico de acá, yo sé que ya lo has visto, depende de cómo te haya parecido, a veces es un poquito tedioso. Voy a usar el mismo que está en la pizarra y le voy a agregar cómo son los canales y cómo se mueven. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué te presentan tres gráficos diferentes? Porque el ventrículo, ¿no?, las aurículas y el sistema de His-Purkinje tiene una forma de potencial de acción que difiere del potencial del nodo sinusal. ¿Y cuál es la razón? Que el nodo sinusal tiene una característica que hablamos en la primera clase, que es la de automatismo. Entonces, esta característica del automatismo va a ser entendida después de que expliquemos este gráfico. ¿Ya? Esta es la razón por la cual el corazón tiene la capacidad de generar impulsos cardíacos y contraerse a sí mismo, gracias al nodo sinoauricular. ¿Es el único que tiene esa capacidad de automatismo? Acabamos de decir que no, que todo el sistema nodal tiene esa capacidad. Pero en condiciones fisiológicas el caso es el acá. Entonces, significa que lo que pasa para el nodo sinoauricular en condiciones patológicas sería lo mismo que va a ocurrir en el nodo AB o en el His-Purkinje, con la diferencia que el tiempo es mayor. O sea, acá hay 100 milisegundos, pues en el otro será más, pero los efectos eléctricos son distintos. En cambio, estas células de acá son las células contráctiles, las del ventrículo y las de la aurícula. ¿Está bien? Y como son las contráctiles, tienen un modo diferente. Si las de allá son autómatas, las de este lado son excitables. Y ahí aparece la propiedad de la excitabilidad. Entonces son cosas diferentes. Cuando hablábamos de automatismo, es la capacidad de generar un potencial de acción. Y la excitabilidad es la capacidad de despolarizarse frente a un potencial de acción. Bien, vamos a recordar algunas cosas del potencial de membrana. Las células tienen, podemos hacer esta división. Supongamos que esta es la membrana celular. ¿Está bien? Lo que está hacia afuera, vamos a decir que es el espacio extracelular, y acá vamos a decir que es el intracelular. ¿Está bien? Entonces, como tú sabrás, hay un flujo iónico habitual entre las membranas biológicas que van a establecer algo llamado el potencial de membrana. ¿Ya? El potencial de membrana. ¿Qué es este potencial de membrana? El potencial de membrana viene a ser la resultante del flujo iónico. O sea, los iones, aniones y cationes que se mueven alrededor entre la membrana celular va a determinar una carga eléctrica. Esa carga eléctrica es medible, es cuantificable, y la medida de esa carga eléctrica se llama potencial de membrana. En los libros lo representan como una V, así, depende del libro que leas, como una V y una M. ¿Ya? Que significa voltaje de membrana, algo así. Pero para nosotros hacerlo práctico, no te compliques con los nombres, simplemente potencial de membrana. ¿Ya? Entonces el potencial de membrana va a estar determinado por el flujo iónico. Por el flujo iónico. Ese flujo iónico tiene dos maneras de establecerse: por gradiente de concentración o por gradiente eléctrico. Ya tú sabes que las cargas opuestas se atraen, ¿verdad? Entonces, un ion positivo va a querer moverse hacia donde está negativo, y un ion negativo va a querer moverse hacia donde es positivo, ¿no? Eso se llama, eso es por gradiente eléctrico, ¿ya? Por diferencia de potencial. Si tú siempre va de lo positivo a lo negativo y de lo negativo a lo positivo. Entonces, por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuál es el catión más abundante del líquido extracelular? El sodio, muy bien. El catión más abundante del líquido extracelular es el sodio. El sodio es el catión más abundante del intra. ¿Y el catión más abundante del intra? El potasio, ¿no? Si queremos ser un poco más exquisitos, diríamos que acá la concentración de sodio está alrededor de 145 y adentro está alrededor de 10. En el caso del potasio, adentro está alrededor de 135 y afuera está alrededor de 4. ¿Está bien? Esos son los
cationes más abundantes tanto del extracelular como del intracelular. Ahora, hablando puntualmente de la membrana celular cardíaca, su potencial de membrana está determinado por el potencial de equilibrio. ¿Qué es el potencial de equilibrio? Que en condiciones normales, acá tú sabes que no solamente hay sodio y potasio, también existe el calcio, también está el cloro. Entonces todos estos iones fluyen de un lado al otro libremente dependiendo su gradiente o su concentración. Recuerda que las cosas se mueven porque hay de una carga positiva a negativa o viceversa, o también a favor de su gradiente de concentración. Si ustedes, por ejemplo, fueran todos sodios acá dentro de este espacio, que sería, digamos, el extracelular, y hacia afuera, ¿qué es más fácil? ¿Ustedes salgan o ustedes entren? Que salgan porque están a favor de su gradiente de concentración. Acá están más aglomerados y por tanto van a tratar de moverse hacia afuera. En cambio, los que están afuera, por su gradiente, al estar más acumulados afuera, van a tratar de entrar. Eso existe por gradiente de concentración. Y a la vez también se establece por las cargas eléctricas. ¿Está bien? Ya. Entonces, hablando puntualmente de la célula cardíaca, en general, en todas las células en realidad existe algo llamado potencial de equilibrio. O sea, los flujos iónicos se mueven y se establece un equilibrio. Ese equilibrio está dado por una ecuación que te enseñaron en Fisiología 1, que es la ecuación de Nernst. ¿Ya? La ecuación de Nernst marca el potencial de equilibrio de un ion. Y si quieres calcular el potencial de toda la membrana es con la ecuación de Goldman. Entonces, ahí ya no vamos a ahondar, pero lo que necesito que recuerdes entonces es que la carga eléctrica de una membrana se le llama potencial de membrana. Esa potencial de membrana está dado por el potencial de equilibrio de los iones que fluyen a través de esa membrana. ¿Hasta ahí quedó claro? Perfecto. Ahora, ¿cómo se representa el potencial de membrana? Se representa en milivoltios. ¿Ya? El potencial de membrana se representa en milivoltios. Y se representa en función del extracelular. ¿Cómo así? Que si yo te digo, por ejemplo, que el potencial de membrana es menos 60 milivoltios, significa que respecto al extracelular tiene déficit de cargas positivas. Otra vez, el potencial de membrana se expresa en milivoltios en función del extracelular. O sea, que si yo digo, el potencial para determinadas células es más 20 milivoltios, significa que tiene exceso de cargas positivas respecto al extracelular. Ya no es una carga absoluta, y eso es un concepto que tienes que aprender para que no lo memorices. No es que si tú mides va a salir, pones unos electrodos y te va a salir ese valor, no, es una relación. Entonces, cuando yo digo que el potencial de membrana está a menos 50, por ejemplo, significa que tiene déficit de cargas positivas respecto al extracelular. Y si digo que el potencial de membrana está positivo, es porque tiene exceso de cargas respecto al extracelular. Para cuestiones del ciclo cardíaco, ¿ya? El potencial de membrana estimado está alrededor de menos 85 a menos 90 para la célula cardíaca. Eso ya está establecido porque así es como se ha medido. Y este menos 85 menos 90 no es una cuestión impuesta, sino que está en función al potasio. ¿Por qué al potasio? Porque cuando se ha calculado, según la ecuación de Goldman, cuál es el potencial de membrana de la célula cardíaca, nos hemos dado cuenta que ese potencial de membrana se acerca al equilibrio del potasio. Y ¿por qué el potasio? ¿Por qué no el sodio? ¿Por qué no el cloro? ¿Por qué no el calcio? Porque resulta que en las células cardíacas el potasio es el que tiene mayor fluido, es el que más fluye. ¿Cómo así? Es el que tiene mayor gradiente de movimiento, tanto eléctrico como de concentración. Entonces, si te preguntaran en el examen, el potencial de membrana de la célula cardíaca se aproxima al potencial de equilibrio del potasio. ¿Ya? Si quieres corroborarlo, coge tus repasos de Fisiología 1, busca la ecuación de Nernst, calcula la ecuación de Nernst para el potasio y te vas a dar cuenta que da un valor cercano a este. No llega exactamente, pero se aproxima a él. En cambio, si calcularas el del sodio, te vas a dar cuenta que se aleja mucho, está en menos 20 más o menos. Ya. Bien, entonces, para el caso de la célula cardíaca, se asemeja
o se acerca al potencial del potasio. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí se entiende hasta ahí? ¿Seguro? Ya. Ahora vamos a hablar de qué es la despolarización y qué es la repolarización. Bien, entonces si hemos dicho que el potencial de membrana es una relación respecto al extracelular, entonces yo puedo decir lo siguiente. Voy a trazar acá nuevamente esta membrana, ¿ya? Esta membrana está a menos 85, vamos a ponerle por acá, menos 85 milivoltios, es la membrana de la célula cardíaca. Esto de acá va a ser el extracelular y este va a ser el intracelular. Perfecto. ¿Qué es la despolarización y qué es la repolarización? Despolarización significa que se van a invertir las cargas. Si algo está polarizado, significa que en un lado es positivo y en el otro lado es negativo. ¿Está bien? Si algo está polarizado, es positivo un lado y negativo el otro lado. Hemos dicho que el potencial de membrana es negativo. Significa que ¿dónde debo poner los signos negativos? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro, porque hemos dicho que el potencial de membrana de la célula cardíaca tiene déficit de cargas positivas. Por eso es cercano a menos 85, menos 90, dependiendo del libro que lees. ¿Está bien? Por tanto, si yo quiero representar cómo está polarizada la membrana, debo poner cargas negativas hacia adentro. ¿Está bien? Y debo establecer cargas positivas hacia afuera. Significa que la célula en reposo tiene esta configuración. Tiene un potencial de membrana de alrededor de menos 85 y está polarizada, negativo hacia adentro, positivo hacia afuera. ¿En qué consiste entonces la despolarización? En la inversión de las cargas. Aquello que era positivo se volverá negativo y viceversa. Entonces, ¿quién es el que produce la despolarización? El potencial de acción. Todavía no vamos a hablar de electrolitos. En términos generales, el que produce el potencial de acción es el factor despolarizante, que hemos dicho que la excitabilidad es la capacidad de despolarizarse frente a un potencial de acción. Y el automatismo es la capacidad de generar ese potencial de acción. ¿Notas la diferencia de los conceptos? Automatismo, capacidad de generar el potencial de acción, y la excitabilidad es la capacidad de despolarizarse frente a un estímulo, que en este caso es el potencial de acción. Entonces, si el potencial de acción llega, ¿no?, que es una corriente eléctrica, tiene la capacidad de hacer despolarización. Despolarizar la membrana. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que lo que está acá se va a volver parcialmente, se va a ir volviendo negativo, y lo que está por acá se va a volver positivo. Este es el efecto de despolarización. Invertir las cargas eléctricas. ¿Está bien? Y si yo te digo la repolarización, entonces, ¿qué será? Será volver al estado basal. Entonces yo por acá, una vez que cesa el impulso, la membrana siempre va a buscar volver a su potencial de equilibrio, o sea, a su basal, y para eso va a hacer una repolarización. ¿Qué es la repolarización entonces? Es recuperar el potencial de equilibrio de la membrana celular. Entonces, nuevamente, lo que es positivo va a pasar a ser negativo y se restablece el potencial de equilibrio o potencial de membrana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende entonces en qué consiste la despolarización y la repolarización? Es un juego de cargas. Ahora, si yo te pregunto, ¿quién determina que sea más, menos? ¿Qué es lo que se mueve para que de un lado se ponga negativo, del otro lado se ponga negativo? Los iones. Porque recuerda que los iones son los que tienen carga. Existen las cargas negativas y las cargas positivas. Entonces, el flujo de los iones es lo que va a determinar que de un lado sea positivo o del otro lado sea negativo. Por eso al inicio te ponía, el potencial de membrana está determinado por el flujo iónico. Y ese flujo iónico establece un potencial de equilibrio, que para el caso de la célula cardíaca se asemeja al potencial del potasio. ¿Por qué del potasio? Porque la célula cardíaca tiene una mayor conductancia al potasio naturalmente. ¿Está bien? Ya, entonces si se entendió esto, ahora ya vamos a pasar a hablar de los iones y todas esas cosas. Ok, solo una diapositiva. Bien, ahora vamos a hablar de los iones.
vamos a explicar primero cómo es en la aurícula y el ventrículo y al final cómo es en el nodo sinusal para que noten las diferencias. Mira, esto con esto es lo mismo, ¿ya? ¿Qué ves de diferente de esto con esto? El tiempo nada más, ¿no? Acá el tiempo es más corto, bueno, es porque la célula auricular es más pequeña, entonces requiere tiene un potencial de acción más corto. En el caso del músculo ventricular tiene un potencial de acción más duradero, ¿no? Pero si comparas las gráficas son básicamente lo mismo, con las mismas fases, pero en cambio si lo comparas con el nodo sinusal es totalmente diferente, y eso es porque el flujo iónico también va cambiando. Entonces vamos a explicar primero ya que tiene todos los pasos, y el otro ya es más abreviado. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Recuerda que cuando hablábamos del ciclo cardíaco, lo que transmite a través del corazón, para lo que se conduce para que se produzca un latido, es una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica ahora tú ya sabes que se entiende como un flujo iónico. Las iones están fluyendo de un lado al otro, con cargas positivas o negativas, y eso se expresa como una corriente de electricidad. Entonces vamos a tener que en el ventrículo y en la aurícula va a haber las siguientes fases. Primero, ¿qué es lo que tiene que pasar con la célula para que pueda generar una contracción? Tiene que haber un estímulo, ¿verdad? Ese estímulo llega hacia una célula ventricular y va a producir un potencial de acción. Entonces lo que te están representando acá son los potenciales de acción. ¿Está bien? ¿Cuántas fases vamos a tener? Primero tenemos la fase 0. La fase 0 pues, es también conocida como la fase de ascenso. Fase de ascenso. ¿Por qué? ¿Por qué de ascenso? Porque el potencial de equilibrio, recuerda que está acá alrededor de menos 85 a 90, ¿verdad? Este es el reposo. Este potencial que está negativo, para que se despolarice, tiene que pasar a ser positivo. Por tanto, ese de menos 85 debe ir hacia arriba. Menos 60, menos 40, menos 20, 0, arriba ya está positivo. ¿Se entiende? Entonces, la primera fase o fase de ascenso va a permitir que el potencial pase de un estado negativo hacia un estado positivo. Esa es la primera fase. Por eso se le llama fase de ascenso, porque va a empezar a ganar cargas positivas. Por tanto, ¿qué proceso se está dando durante la fase de ascenso? De lo que hemos explicado acá. ¿Despolarización o repolarización? Despolarización, porque las cargas negativas, porque mira, es menos 85, va a subir hasta más 20. Por tanto, ese es el proceso de la despolarización. Entonces, si te preguntas si la fase de ascenso o fase 0 corresponde al periodo de despolarización. ¿Y quiénes son los determinantes de las fases del flujo? Los iones. Entonces, acá van a empezar a jugar los iones. ¿Cuántos? Solamente 3. El sodio, el potasio y el calcio. Esos 3. ¿Ya? Entonces, la fase 0 requiere que lo negativo pase a ser positivo. Por tanto, debe haber ganancia o pérdida de cargas positivas. Ganancia de cargas positivas. ¿Quién es el catión más abundante del extracelular? El sodio. Entonces, si lo que adentro era negativo va a pasar a ser positivo, requieres que el sodio ingrese o que el sodio salga. Que ingrese. Por eso es que la fase 0, la fase de ascenso, va a estar determinada por el ingreso de los canales de sodio. El sodio ingresa a la célula. Y como es positivo, empieza la despolarización. A medida que el sodio ingresa, imagínate que son unas compuertas. Esas compuertas van a permitir que el sodio ingrese a gran velocidad, ¿no? Ahora, conforme el sodio va ingresando, la capacidad que tiene para ingresar a la célula va disminuyendo consigo. ¿Cómo así? A medida que el sodio va pasando, la puerta a través de la cual pasa empieza a cerrarse paulatinamente, hasta que finalmente se cierra. Cuando la compuerta del sodio se cierra, llegamos a este pico, y ahí arranca la fase 1. ¿Qué es la fase 1? La fase 1, o también llamada repolarización inicial o precoz. Repolarización inicial o precoz. ¿Qué significa? Vais a sacar acá hay una pequeña muestra de caída.
Bien, entonces llegamos a este punto en el cual el sodio ya ingresó, hizo que la membrana se despolarice. Ahora hay una pequeña caída acá, significa que se está volviendo nuevamente un poco negativo o con tendencia a la negatividad. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir ahora? ¿Ganar o perder cargas positivas? Viendo la 1, debe perder cargas positivas. Debe perder cargas positivas. ¿Cuál es el cation más abundante del intracelular? El potasio. Por tanto, el potasio debe salir. Hay una salida de potasio. Ya, hay una salida de potasio. Pero es solamente una muestra. Solamente apenas un poquito empieza a salir el potasio. Ahora, ¿por qué? Porque inmediatamente inicia la fase 2 o también llamada fase de meseta. En la fase de meseta podemos decir que es una línea isoeléctrica. ¿Qué significa una línea isoeléctrica? En la cual están equilibradas las cargas de salida con las cargas de entrada. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. Por eso es que no va a haber una diferencia en el potencial. La fase de ascenso permitió que se vuelva positivo. La repolarización inicial permitió que parcialmente intente volver a su estado natural, pero inmediatamente inicia la fase 2, que es una fase isoeléctrica. Por tanto, si es isoeléctrica, no hay ni ganancia ni pérdida de cargas, está equilibrado. Para que haya equilibrio de las cargas necesitas que haya uno que sale y otro que entra. ¿Quién es el que sale? El potasio, que ya había empezado a salir ahí. Entonces acá lo que vamos a tener es salida de potasio equilibrado con el ingreso de calcio. Entonces, por un lado tengo cargas positivas que están abandonando la célula, que en este caso sería el potasio, tratando de volver a su estado basal. Recuerda que ¿quién es el que determina el potencial de membrana? El potasio. Por eso el potasio siempre trata de volver a su estado basal. Por eso es que el potasio sale. Está buscando volver a este estado. Para eso empieza a salir. Pero en la fase de meseta, el calcio es el que debe equilibrar. ¿Cuál es la importancia fisiológica de que exista una fase de meseta? Si se ha entendido hasta ahora todo lo que hemos hablado, asociado a lo que hemos hablado la semana pasada. ¿Por qué tiene que haber una fase de meseta? Hay dos razones fundamentales. Descanso. Es un momento hiperpolarice. Eso es después todavía. La primera razón es el acoplamiento excitación-contracción. ¿Recuerdas la primera clase que te expliqué que cuando venía el impulso cardíaco hacía que el calcio se libere del retículo sarcoplásmico y esto estimulaba que el calcio ingrese a la célula? Al revés, que el calcio ingresaba a la célula y esto estimulaba que salga del retículo sarcoplásmico. ¿Y ese calcio por qué era importante? Porque se unía a la troponina y eso iniciaba el proceso de la contracción. Entonces ese calcio que está entrando a la célula no es en vano, no es solamente por las cargas iónicas, es el mismo calcio que luego va a ir, se va a unir a la troponina y va a hacer que la célula cardíaca se contraiga. Ese es el motivo. Entonces si lo entiendes de esa manera no es memoria, es porque acuérdate, hay el calcio que me hablaron en la primera clase que se necesitaba. ¿Dónde apareció? ¿Por qué entró? Pues entró acá. Este es el calcio que empieza a entrar, que se necesita para el acoplamiento, excitación, contracción. ¿Ya? Bien. Entonces, esa es la fase 2, la fase de meseta. Salida de potasio equilibrado con el ingreso de calcio. Y la otra razón por la que existe una fase de meseta es porque el corazón necesita tiempo para hacer esto. El corazón, para que pueda hacer la sístole y pueda expulsar la sangre, necesita tiempo. Si el corazón inmediatamente va a bajar a esto acá, no tendría el tiempo suficiente, se repolariza, moría muy rápido y no tendría el tiempo para hacer la contracción y por tanto la eyección de sangre. Por eso es que el corazón necesita esta fase de meseta. En condiciones patológicas, por eso hay medicamentos que intervienen acá. ¿Conocen los antagonistas del calcio? ¿Han escuchado? De repente algunos de sus padres tienen hipertensión, pregúntenle por curiosidad qué toma. Alguno de ellos o sus abuelitos, si es adulto mayor, va a tomar de repente un antagonista del calcio, verapamil o diltiazem, este tipo de medicamentos. Ese tipo de medicamentos lo que hacen es bloquear acá. Bloquean los canales de calcio.
vienen y actúan acá. Si yo bloqueo el canal de calcio, o sea, la corriente de ingreso está disminuida, ¿qué va a pasar con esto? La curva va a ampliarse o disminuirse. Si yo bloqueo el calcio está entrando, o sea, está haciendo que se mantenga positivo. Si yo bloqueo esos canales, ¿qué va a pasar con la curva? Rápidamente se repolariza. Por eso es que esos medicamentos son usados como antiarrítmicos. Son usados en situaciones en las cuales esto está muy prolongado y yo necesito disminuir la frecuencia y la contractibilidad. ¿Qué más va a pasar si yo bloqueo los canales de calcio? ¿Para qué hemos dicho que servía ese calcio? Para el acoplamiento, excitación, contracción, o sea, para la contracción muscular. O sea que si yo bloqueo esos canales de calcio, hay menos calcio y por tanto menos contracción. Eso es un efecto inotrópico positivo o negativo. Negativo. Entonces los antagonistas del calcio, ¿qué son? Inotrópicos negativos. Y ese es el motivo. Por eso se llaman así medicamentos bloqueadores de los canales de calcio, porque bloquean a estos canales, baja el calcio intracelular, la célula no se contrae lo suficientemente fuerte, por eso son inotrópicos negativos. ¿Se entiende? Bien. Entonces esa es la fase 2. Luego pasamos a la fase 3. La fase 3 es el periodo de repolarización. Entonces en el periodo de repolarización hemos dicho que lo que va a tratar la célula es de volver a su estado basal. Su estado basal es el de negatividad, que está determinado por el potasio. Por tanto, ¿qué va a pasar con el potasio? Va a seguir tratando de salir. Recuerda, el potasio siempre está buscando llegar a su estado basal, que como te dije, en la célula cardíaca el potencial de membrana se acerca al potencial del potasio. Por eso es que en la fase 3 va a seguir la salida de potasio, la corriente de salida de potasio. ¿Y qué es lo que va a cesar entonces para que esto pueda caer? ¿Quiénes se van a cerrar? Los canales de calcio. Los canales de calcio solamente fueron útiles en la meseta. A medida que va avanzando el potencial de acción, los canales de calcio finalmente superan, los canales de potasio superan a los canales de calcio, por tanto hay pérdida de cargas positivas, y si hay pérdidas de cargas positivas, inicia la repolarización. Entonces nuevamente cae el potencial de acción, acercándose al potencial de equilibrio, gracias a la salida de potasio. Y al final llegamos a la fase 4, donde debe restablecerse totalmente. ¿Quién determina la fase 4? Pues la fase de reposo está también dada por la salida del potasio. En condiciones naturales, la membrana celular cardíaca es permeable al potasio. Le gusta que el potasio fluya. Por eso es que en la fase 4 lo que va a predominar entonces es la salida del potasio. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene una duda? Ya, lo voy a repetir rapidito porque ahora le vamos a agregar las minucias. Mira, el potencial de acción tiene las siguientes fases para la célula cardíaca contráctil, no para el sistema nodal. Estamos hablando de la célula cardíaca contráctil, ¿está bien? El potencial de membrana también se le llama potencial de equilibrio y está determinado por el flujo de los iones, ingreso y salida de los principales, que son sodio, potasio y calcio. Yo sé que hay más, pero los principales, los que juegan acá, son esos tres: el calcio, el potasio y el sodio. Ese flujo iónico en condiciones normales busca su equilibrio. Las cargas se equiparan, las negativas por acá, las positivas por acá, y hay lo que se establece en condiciones normales, eso se llama equilibrio. Para el caso de la célula cardíaca, ese potencial de equilibrio se asemeja al potencial de equilibrio del potasio. ¿Por qué del potasio? Porque la célula cardíaca es sensible o permeable al potasio. ¿Está bien? ¿Cuánto es esa carga? Menos 85 a menos 90 milivoltios. ¿Está bien? Significa que la membrana es negativa. ¿Entendido? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. ¿En qué consiste la despolarización? En la inversión de cargas. O sea que si era positivo debe convertirse en negativo. Si era negativo debe convertirse en positivo. Eso significa despolarización. Si es negativo, ¿hacia dónde debe convertirse? Hacia positivo. Por eso es que el gráfico te pone menos 80, menos 60, menos 40, menos 20, así hasta llegar acá. Entonces la primera fase, o fase 0, es la fase de la despolarización. ¿A qué se debe? A la ganancia de cargas positivas o negativas. De cargas positivas. Y ahí te preguntas, bueno, a mí me enseñaron que el catión más abundante del extracelular es el
potasio, perdón, el sodio. Por tanto, el que debe ingresar es el sodio. Luego pasamos, recuerda que ¿quién es el que trata de volver a su estado basal? El potasio. Entonces el potasio quiere salir, sale un poquito, eso se llama la repolarización precoz, está dado por la fase 1. Luego viene la fase de meseta, importante por dos razones: para brindar calcio para la contracción y para darle tiempo al ventrículo de contraerse o a la aurícula. Entonces hay una fase de meseta llamada una fase isoeléctrica, donde la salida con la entrada están igualadas. ¿Quién es el que está saliendo? El potasio. ¿Con quién se contrarresta? Con el ingreso del calcio, necesario para el acoplamiento, excitación, contracción. Luego ya la célula se contrajo, necesita volver a su estado basal, pues eso se le llama repolarización. Lo que se hizo positivo tiene que volver a ser negativo. Por tanto, si estábamos acá, debe haber una curva de descenso que me lleve a este estado menónico. ¿Quién permite eso? La salida de potasio. Y finalmente llegamos a la fase 4, que es la fase de reposo, en la cual constantemente hay una salida de de potasio, que está equiparada con, con un ingreso de sodio y de calcio. ¿Alguien ha leído? ¿Qué libro han leído? Con sinceridad. Cualquiera de ustedes que me llame, yo he leído de este libro. ¿Del Constanza? ¿Alguien más del Gaiton? ¿Alguien sabe qué son la corriente rectificadora? La corriente rectificadora tardía, las compuertas de activación, de inactivación. ¿Alguien entiende eso? Ya, vamos a explicar lo otro y al final ya hablamos de otras cosas, ¿ya? Pero en realidad eso es lo necesario. Si entiendes eso, lo demás es que leas una literatura más amplia y te va a hablar de lo mismo, pero resulta que, por ejemplo, existen 3 canales de potasio, ¿no? La primera se llama, la de acá, específicamente la de la fase 1 se llama corriente hito o transitoria. Luego tenemos una corriente rectificadora tardía, que es en la fase 2, y al final viene la corriente rectificadora normal, que es en la fase 3, ¿no? En realidad existen 3 canales de potasio. También los tipos de los canales. Igual los canales de calcio resulta que son 2. Existen los lentos y los canales rápidos. Los lentos son L de lento, y los T son T de tardía. Entonces pero la verdad que ahí ya no importa, porque eso va a depender de qué zona del corazón estés. Hay zonas del corazón que son más ricos en uno y más pobres en otro. Pero las cuestiones generales están explicadas acá. ¿Ya? Profe, en la fase 4 no se veía lo de la bomba de sodio y potasio. Ah, ya. La bomba de sodio y potasio, sí me olvidé. ¿Para qué sirve la bomba de sodio y potasio? Recuerda que en condiciones de reposo la membrana es negativa por dentro, ¿no? Ya, lo que sirve la bomba de sodio y potasio TPasa es para hacer que la membrana permanezca negativa. Recuerda que el intercambiador de sodio y potasio, ¿qué hace? ¿Qué hace con el sodio? Expulsa 3 sodios, o sea, expulsa 3 cargas positivas y ingresa 2 potasios, o sea, ingresa 2 cargas positivas. Si es intercambiador de sodio y potasio, salen 3 sodios, entran 2 potasios, ambos son positivos. Ya. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuál es la ganancia neta? O pérdida neta, como le quieras ver. Pierde una carga positiva. Si botas 3 positivos, olvídate que son sodios y potasios, solo mira las cargas. Si botas 3 positivos y ganas 2 positivos, ¿cuál es la ganancia o pérdida neta? Hay pérdida de una carga, entonces te quedas negativo o positivo. Negativo, por eso es que la membrana es negativa. Ya, otra vez. La bomba de sodio y potasio expulsa 3 sodios. ¿Está bien? Todos se acuerdan de eso, ¿no? Y ingresan 2 potasios. Bota 3 sodios, ingresan 2 potasios. Ya, olvídate que son sodios y potasios, solamente vamos a hablar de cargas. Expulso 3 cargas positivas porque el sodio es positivo, ¿no? Todos se acuerdan de eso. Y el potasio también es positivo, ¿verdad? Si yo expulso 3 positivos y solo gano 2 positivos, en definitiva, ¿cómo me estoy quedando? ¿Perdiendo o ganando positivos? Perdiendo. Y si yo estoy perdiendo positivos, ¿cómo me voy a quedar? Negativo. Por eso es que la membrana celular es negativa. ¿Se entiende? Sí. Ya, entonces, si yo te preguntase en el examen, ¿para qué sirve la bomba de sodio y potasio TPasa?
para mantener el potencial de membrana, o sea, para mantenerlo negativo. ¿Está bien? Ya. Entonces, sí, tiene razón su compañero. Como en la fase 4, en la fase de reposo, acá podrías agregar que participa la bomba de sodio, potasio, tetas. Pero no es la única. Por eso te decía que tiene sus cosas. También participa, hay una bomba de sodio-calcio. También existe un transportador de calcio activo. Esas cosas ya lo vamos a ir agregando. En la medida que avance el curso y entiendas más cosas. Como todo está conectado. Bien, ahora este de acá. Este ya es facilito. Tiene una pequeña variante y ese canal si lo tienes que aprender, pero te lo voy a preguntar en el examen. Bien, por ese lado ya aprendiste cómo es en las ventrículas y en las aurículas. Ahora vamos a hablar del automatismo. El automatismo es propiedad del sistema nodal. Y hemos dicho que el sistema nodal tiene la capacidad de autogenerar sus propios circuitos. Entonces, como ves, el gráfico va a cambiar. Acá son solo 3 fases, ya es mucho más sencillo, pero tienes que entender por qué es autómata. Porque fácil es decir, bueno, el corazón es autómata, solito se genera. Bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo lo hace? Entonces, mira, la primera fase, cuando el nodo sinusal genera su impulso, vamos a tener la fase 0. La fase 0 no va a cambiar. ¿A qué hemos dicho que se debe la fase 0? A la despolarización. Por eso se le llama fase de ascenso. Y esta fase de ascenso está dada por la despolarización. Hasta ahí no cambia nada, porque hemos dicho que en la despolarización vas a ir desde una carga negativa, debes movilizarte hacia una carga positiva. ¿Está bien? Y esa es la fase 0. Entonces, ¿quién es el que va a moverse ahí? El mismo que se movió acá. ¿Sí o no? No, ahí empiezan los cambios. Ya, en este caso, la corriente que ingresa es la corriente de sodio. Pero eso aplica para los ventrículos y las células contráctiles. En el caso de los nodos, la fase de ascenso o fase de despolarización no está dada por el ingreso de sodio. ¿Ya? Va a estar dada por el ingreso de calcio. Primera diferencia. Y ahora tenemos que llegar hasta esta fase para entender por qué el calcio y no el sodio. Entonces, la fase 0 del sistema nodal está dado por el ingreso de calcio, no por el ingreso de sodio como ocurría en las células contráctiles. Luego debería seguir la fase 1 y la fase 2, pero por cuestiones didácticas y para facilitarte la vida, lo han graficado así, de frente se pasan a la fase 3, y la razón es que en el nodo sinusal no existe fase 1 y fase 2. No hay línea isoeléctrica, no se equiparan las cargas. Y la razón de eso es que el nodo sinusal no requiere esa fase de meseta, porque el nodo sinusal no se contrae. Hemos dicho que las que necesitan la fase de meseta son las células contráctiles, porque tienen que tener que hacer esto. ¿El nodo sinusal se contrae? No, él solamente se encarga de conducir los impulsos, generarlos y conducirlos. No necesita fase de meseta. Tampoco necesita acoplamiento, excitación, contracción, por el mismo motivo, porque no se contrae. Entonces, inmediatamente después de la fase 0, nos ahorramos las fases 1 y 2 y pasamos directo a la fase 3. ¿Qué ocurre en la fase 3? La repolarización. La repolarización. ¿Y a quién se debe la fase de repolarización? Eso sí no va a cambiar. Recuerda que la fase 3 era por la salida de potasio. Entonces acá vamos a poner salida de potasio. Y luego llegamos a la fase más importante y lo que determina el automatismo, la fase 4. La fase 4, para empezar, acá es plana, porque es una fase de reposo, que está establecida, como dijeron por ahí, por la bomba de sodio TPasa, por la salida de potasio y por otras bombas. En la fase 4 acá, si te das cuenta, es una curva en ascenso constante. Termina e inmediatamente empieza a subir hacia arriba. ¿A qué se debe entonces la fase 4? La fase 4 se debe a unos canales llamados graciosos o curiosos. Son los canales Fanny. Canales de sodio Fanny, así los mencionan con una F de subíndice. Significa Fanny. La traducción es curioso, gracioso, como quieras recordarlo, pero Fanny o F. ¿Ya? Estos canales Fanny tienen una particularidad. A medida que el potencial empieza a repolarizarse y se empieza a volver negativo, se activa. ¿Qué significa? Que son canales
sensibles a voltaje negativo. O sea, que cuando el potencial se vuelve positivo o tendencia a lo positivo, ¿estarán cerrados o abiertos? Cerrados. Pero a medida que el potencial empieza a volverse negativo, estos canales son sensibles a ese voltaje negativo y por tanto se aperturan. Si se apertura el canal, ¿qué va a pasar con el sodio? Empieza a ingresar de manera espontánea y eso permite el automatismo, porque nuevamente arranca el potencial hasta que llega el potencial hasta la zona umbral y descarga otra vez. Esa es la razón por la cual el nodo sinusal es autómata, porque estos canales de sodio, estos canales F, a medida que el potencial vuelve a la negatividad, se aperturan. Entonces, cada vez que el potencial quiere descansar, como haría acá, estos canales se activan y no deja que vuelva al reposo. Nuevamente, pum, dispara, se vuelve a abrir, empieza a ingresar el sodio hasta que llega a este punto donde es el umbral. Recuerda que existe un potencial umbral y va a descargar. En el caso de las células del miocardio está más o menos en menos 65. Esto de acá se conoce como potencial umbral. Significa que cuando ya el potencial llega a este punto, ya no lo puedes detener, simplemente va a descargar. Acá ocurre lo mismo. Los canales Fanny, su función es llevarte al potencial umbral y se van a activar por voltaje, en este caso negativo. Cada vez que el potencial se acerca a la negatividad, abre los canales, dispara automáticamente y nuevamente empieza el ascenso hasta que llegues a este punto que vendría a ser el umbral. Y una vez que llegas al umbral, ya no lo puedes detener y ahí inicia nuevamente una fase cero y así se va haciendo el ciclo. ¿Está bien? Ya, ahora vamos a hablar de los periodos refractarios. Existen 3 periodos refractarios: absoluto, efectivo y relativo. Absoluto, efectivo y relativo. Absoluto significa que ningún estímulo puede hacer nada. ¿Qué determina que haya despolarización? ¿Qué canales? ¿Qué canales necesitan estar disponibles para que haya despolarización? Sodio. Si los canales de sodio están no disponibles, ¿puede haber un nuevo potencial? No. Por eso es que la fase del potencial de membrana, la fase del periodo relativo y absoluto va a estar determinada por lo siguiente. En el caso del absoluto, inicia con la fase de ascenso y termina por periodo refractario. Tienen para marcar asistencia, si no, no me pagan. Ya. Entonces, el periodo refractario absoluto inicia con la fase de ascenso. Está mal dibujado. Inicia con la fase de ascenso y termina con la meseta. Periodo refractario absoluto. Es el periodo en el cual ningún estímulo puede generar un nuevo potencial de acción. ¿Cuál es la explicación fisiológica? Que los canales que permiten la despolarización están todos ocupados, están cerrados. Ya se usaron para llegar a este punto. Y hasta que no se liberen, no puedes generar un nuevo potencial de acción. Por eso se llama periodo refractario absoluto. Inicia con la despolarización o fase de ascenso y termina con la fase de meseta. Luego hay un periodo en el cual el voltaje empieza a descender, ¿no? Y ves que la curva empieza a caer hacia acá. Este periodo en el cual ya hay algunos de estos canales que están libres se le llama periodo refractario relativo, en el cual ya tienes algunos canales libres nuevamente. Si viene un impulso lo suficientemente fuerte, va a poder aperturar esos canales e inmediatamente va a disparar otro. Así. ¿Se entiende? Este es el periodo refractario relativo. Pero en condiciones fisiológicas
no hay un impulso que viene aparte y dispara otro potencial. No suele ocurrir. En condiciones fisiológicas el periodo refractario relativo está respetado. Por eso es que si yo sumo ambos, voy a tener el periodo refractario efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque es lo que suele ocurrir. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, periodo refractario absoluto es el periodo en el cual no puede generarse ningún potencial de acción extra. Abarca desde que los canales de sodio están usándose hasta el final de la meseta. Cuando los canales se vuelven a liberar, ¿por qué? Porque los canales son sensibles al voltaje, vuelve a caer el potencial, estos se vuelven a liberar, inicia el relativo. Puede estimularse un nuevo potencial, sí, pero si es que el estímulo es lo suficientemente fuerte. Pero en condiciones normales, ambos no se usan, todo está dado por el periodo refractario efectivo. ¿Ya? Bien, ahora sí, vamos a avanzar, porque si no, solo les han puesto 2 diapos de esto, pero creo que en su diapositiva de la práctica anterior les han puesto más diapos acerca de esto. Igual mejor ten el libro, más rápido. El Constancio está bien explicado. Si lo entiendes, puedes pasar a leer al que te place. El Galion es un poco abstracto. Yo te sugiero el Bernoulli Levy, si tú quieres leer algo más después del Constancio o el Galion. Bien, entonces el potencial de acción del músculo cardíaco, recuerda que la excitación está dada por los canales de sodio y calcio, la hiperpolarización será por los canales de potasio, y ahora vamos a hablar de gasto cardíaco. Esto ya lo vamos a pasar rápido porque lo hemos hablado en otros puntos, y también les expliqué la ley de Franz-Starling a los 2 grupos de práctica les expliqué la ley de Franz-Starling, ¿no? Sí. Sí, les expliqué bueno, la vamos a volver a mencionar, pues es bien sencilla. ¿Te acuerdas que dice el ejemplo de la liga, no? Bueno, ya, lo volveremos a hablar. El gasto cardíaco, ¿cuál es la fórmula? Para empezar, ¿qué es gasto cardíaco? La cantidad de sangre que bombea el corazón en un minuto. La cantidad de sangre que bombea, más específico, el ventrículo izquierdo en un minuto. Entonces, ¿cómo se obtiene? ¿Qué necesito? La frecuencia y la cantidad de sangre que expulsa el ventrículo en un latido. Eso se llama volumen sistólico o volumen de eyección. Perfecto. Entonces, el gasto cardíaco va a estar dado por esa... Ya puedo borrar esto, ¿no? Porque ya, entonces por acá, el gasto cardíaco, esta fórmula, chicos, tiene que estar de aquí hasta, independientemente a lo que te dediques, pero esto te Steve está escribiendo hasta allá y no vemos. Una de las cosas fisiológicas. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Eso va a hacer que solo con esa fórmula entiendes qué va a pasar con la presión, que entiendes qué va a pasar con la frecuencia, independientemente de la situación en la que te. Ya. Bueno, si salen enfermos será mi culpa. Pero ya estoy en fase de convalecencia, no va a pasar. Entonces, gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. El volumen sistólico en reposo en un varón promedio, en un ser humano promedio, hemos dicho que es 70, ¿no? Y la frecuencia cardíaca más o menos promedio es 70. 70 por 70, 4.9. Por eso es que te ponen en los libros que el gasto cardíaco promedio es de 5 litros, ¿no? ¿Todos entienden eso? Perfecto. ¿Sí? Ya. Listo. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? Y acá aplica la ley de Franz-Starling. ¿Qué significa la ley de Franz-Starling? El texto dice, a mayor volumen de diastólico, mayor fuerza de contracción. Bueno, eso dice el texto, pero ahora vamos a entender. ¿Qué es el volumen de diastólico? El volumen de sangre al final de la diáfragma, ¿verdad? O sea, el volumen de sangre después de que se completó el llenado. O sea, es la carga completa del ventrículo, que es nuevamente, situación de reposo promedio es alrededor de 120. Hay otro libro que es de 130, bueno, ya, 120. Esa cantidad de sangre es con la que se llena el ventrículo, pero hemos dicho que no toda la sangre es expulsada. La sangre expulsada nuevamente se llama volumen sistólico, y la relación entre la cantidad de sangre que salió con la que se llenó se llama, ya, ese concepto tienes que aprenderlo, porque en realidad en medicina, en práctica es el concepto que se usa, que es el de fracción de eyección. La fracción de eyección es la relación entre el volumen sistólico, o sea, lo que salió, con el volumen con el que se cargó, volumen diastólico.
Todos entienden que el volumen telediastólico es la cantidad de sangre que entra en el ventrículo previo a la eyección, ¿verdad? O al final de la diástole, puedes decirlo de las dos maneras. Pero no todo es expulsado, si tu ventrículo se cargó con 120, no bota los 120, ya, bota una cantidad llamada sistólico. Si yo hago una relación entre el sistólico y el telediastólico, a eso se le llama fracción de eyección, que es una medida de la función cardíaca. Si la fracción de eyección está disminuida, menores de 50, menores de 40, se está hablando de insuficiencia cardíaca. Por eso es que esa es una medida con importancia clínica. El porcentaje de sangre que expulsa tu corazón. ¿Ya? ¿Por qué es mejor leerlo en cuestiones de fracciones y no de volúmenes? Porque los volúmenes que te ponen en tus libros de fisiología son promedio. No será el mismo en su compañera que en él. No será lo mismo en una persona de 2 metros que en una de 1,50 m. Porque las cargas del corazón va a depender de la condición física de cada uno. Por eso este valor tiene mayor utilidad clínica, porque se expresa en porcentaje. ¿Está bien? Ya. Entonces, ¿qué dice la ley de Franz-Starling? Dice que si el volumen telediastólico es mayor, ley de Franz-Starling, que si el volumen telediastólico es mayor, se va a oponer una mayor fuerza de contracción. ¿Cómo así? Si tú tienes una liga y yo estiro la liga, supongamos que la estiro 20 centímetros, ¿bien? Luego la estiro 30 centímetros y yo la suelto sobre tu brazo. ¿Cuándo va a doler más? ¿Cuando la estiré 20 o cuando la estiré 30? 30. ¿Cuál es la razón de que te duela más por haberla estirado más? Que al poder estirarla más, yo genero mayor tensión, o sea, mayor presión. Por tanto, por la tercera ley de Newton, sabes que regresa, ¿no? Bueno, entonces, va a haber una mayor presión o tensión. Lo mismo ocurre con el corazón. Si yo tengo una cámara que voy a distender, si yo la distiendo más a manera de elástico, va a generar mayor tensión. Por tanto, cuando vuelva a su estado natural, va a liberarlo con mayor fuerza. Eso dice la ley de Franz-Starling, que a mayor volumen telediastólico, mayor será la fuerza con la que el ventrículo es capaz de expulsar sangre. ¿Está bien? Eso significa la ley de Franz-Starling. Que tiene un punto, ¿no? Obviamente el corazón no se va a llenar con 1 litro y va a decir, bueno, más fuerza, ¿no? Hay un punto en el que fracasa, ¿no? Pero en condiciones fisiológicas, al aumentar el volumen telediastólico, aumentará la fuerza de contracción. ¿Ya? Bien, entonces, para conocer el gasto cardíaco es importante recordar la frecuencia y el volumen. Eso, por favor, que haya quedado claro. Recuerda que la frecuencia cardíaca va a ir variando de normalidad dependiendo de la edad, pero en general para personas jóvenes o adultos jóvenes es entre 60 y 100, ¿ya? Por arriba de 100 es taquicardia y por debajo de 60 es bradicardia. Es verdad, en el recién nacido es diferente, pero eso ya lo aprenderás cuando llegues a tu curso de pediatría con 23 años. ¿Qué es el gasto cardíaco entonces? O también llamado débito cardíaco, es la cantidad de sangre expulsada por el ventrículo en 1 minuto, ¿ya? ¿Cuáles son los determinantes del gasto cardíaco? El volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. Pero si los que determinen o los que modifiquen estas dos cosas, por extensión también van a modificar el gasto cardíaco. Y eso te lo explican en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca dice, se refiere a los latidos del corazón en 1 minuto, el promedio es 70 y el volumen sistólico promedio es de 70 por 80. Si multiplicamos ambos valores nos da un valor aproximado de 5 litros. ¿Ya? Luego tenemos los determinantes del gasto cardíaco. Por un lado, ¿qué puede modificar la frecuencia cardíaca? Primero, el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que modifica de manera inmediata la frecuencia cardíaca. Si requieres hacer ejercicio, si estás en una situación de estrés porque sales de acá de la universidad y te quieren robar y empiezas a correr, ¿no? O ves a la persona que te gusta y eso genera descarga adrenérgica y aumenta el latido cardíaco. El sistema nervioso autónomo es el primero en modificar la frecuencia cardíaca. Es la respuesta más rápida al estrés. Cuando se habla de estrés, puede ser físico, emocional, ¿no? Dependiendo de la situación. Por eso que si tú estás en una situación de hemorragia, ¿qué se modifica primero? ¿La presión o la frecuencia? La frecuencia, porque si estás en una situación de hemorragia, tu presión tiende a bajar, pues estás perdiendo volemia. Ya, entonces si estás perdiendo volemia, tu presión tiende a bajar. Y entonces tu cuerpo reacciona tratando de volverle a la normalidad. ¿Y por qué camino lo hace más rápido? Por el sistema nervioso. El sistema nervioso siempre va a ser el que actúa más rápido.
Entonces el sistema nervioso autónomo puede modificar la frecuencia cardíaca. Si es el simpático, hará taquicardia, incrementará la frecuencia cardíaca y aparte aumentará la contractibilidad. ¿Ya? Las catecolaminas son cronotrópico positivo e inotrópico positivo. Aumenta la frecuencia, pero también aumenta la fuerza. Y el parasimpático, en cambio, será cronotrópico negativo, porque la acetilcolina, a través de sus receptores muscarínicos, actúa en el nodo sinusal y disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Está bien? Entonces, hay dos maneras en las que se puede modificar la frecuencia cardíaca a través del sistema nervioso autónomo. El volumen sistólico, en cambio, ya requiere procesos que demoran un poco más de tiempo. Para empezar, la contractibilidad sí puede ser modificada por el sistema nervioso autónomo, porque hemos dicho que las catecolaminas son inotrópicos positivos, ¿ya? ¿A través de qué receptores? Beta 1. Ya los receptores beta 1 de las catecolaminas son los que permiten el aumento de la frecuencia cardíaca y del inotropismo. Ya, estos dos conceptos, por favor, escúchame un momento. ¿Qué es precarga? ¿Qué es poscarga? De manera general, poscarga es aquello que se opone al volumen de salida. Por eso se llama poscarga. Está en contra del volumen de salida. Y la precarga será aquello que permite que el corazón se llene. ¿Ya? Precarga, que se llene. Poscarga, evita que salga. Entonces, la resistencia vascular periférica será precarga o poscarga. Poscarga, porque la resistencia, recuerda, está en contra de algo, en este caso del volumen de salida. Entonces, si aumenta la resistencia vascular periférica, ¿aumenta la precarga o la poscarga? La poscarga, ¿ya? La poscarga es la presión a la cual el ventrículo debe vencer para poder permitir el flujo sanguíneo. Y la poscarga va a estar determinada por la resistencia vascular periférica. Y la resistencia vascular periférica está determinada por, principalmente, ¿qué vasos sanguíneos? Las arteriolas, ¿ya? Eso determina la poscarga. También podrías decir la presión arterial, porque la presión arterial está determinada por la resistencia vascular periférica. Entonces, si aumenta la presión arterial, aumentará la poscarga. Y la precarga es aquello que permite que el corazón se llene. ¿Está bien? Entonces la precarga no es otra cosa que volumen telediastólico. La precarga tiene muchos, para un solo concepto le han puesto varios nombres para complicarte la vida, pero en general precarga es aquello que permite el llenado ventricular. Entonces, en otras palabras, es un volumen, es una cantidad de sangre. Entonces, yo puedo hablar de precarga y hablar de volumen telediastólico. Yo podría decir, a mayor precarga, mayor falta de contracción. Está correcto, porque significa que el corazón se ha llenado con más sangre y por tanto va a generar más fuerza de contracción. Entonces, ¿qué determina la precarga? Todo aquello que modifique la cantidad de sangre que llega al corazón. ¿Y cuál es el concepto de eso? ¿Cómo se le llama la cantidad de sangre que llega al corazón? Que llega, no que sale. La que sale ya quedó claro que es volumen sistólico. Y la que llega, retorno venoso, ¿ya? Recuerda el circuito que hablamos la semana pasada, ¿no? Hay dos sistemas, las aurículas se cargan y los ventrículos son los que expulsan. La cantidad de sangre que llega al corazón a través de las aurículas se llama retorno venoso. Entonces, el retorno venoso viene a determinar la precarga, porque lo que llega al corazón va a ser lo que luego va a poder ser expulsado. Es una secuencia lógica, ¿no? Lo que yo puedo expulsar va a estar determinado por la cantidad de sangre que me llega, si no, ¿cómo voy a expulsar? Por eso es que el volumen sistólico está modificado por la precarga. Pregunta entonces, en una situación de hemorragia inicial, ¿la precarga está disminuida o aumentada? Inicial, o sea, las primeras horas o minutos de una hemorragia. ¿Qué pasa con la precarga? ¿Disminuye o aumenta? La precarga. Si hay hemorragia. Ya, acá, en fisio no tienes que darle muchas vueltas. Tú di así. Si hay hemorragia, estoy perdiendo sangre, ¿no? Entonces estoy perdiendo volumen. ¿Qué va a pasar con la cantidad de sangre que llega al corazón? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a disminuir, pues si estás perdiendo sangre, no puede aumentar. Yo cojo ahorita un machete y te corto el brazo. Empieza a desangrar. Ya, estás perdiendo volumen, estás perdiendo sangre. Ya, esa sangre debió regresar al corazón para que vuelvas a cargar y vuelva a expulsar sangre. ¿Está bien? Entonces, las hemorragias agudas disminuyen la precarga.
Yo sé que cuando empieces a leer vas a decir, no doctor, pero eso es al inicio y ya después se activa tal sistema y ya. Sí, es verdad, pero por eso te hago el acá. En la fase aguda de una hemorragia, lo que va a pasar es que disminuye la precarga. ¿Está bien? Y si disminuye la precarga, ¿quién va a disminuir? El volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco. ¿Ya? Bien, entonces los mecanismos del gasto cardíaco ya quedó claros. Es la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Están determinados por la precarga y la poscarga. Ya, no te olvides esos conceptos. Precarga, llenado del corazón, ya, o retorno venoso, o volumen telediastólico, ya, y poscarga, presión arterial, resistencia vascular periférica, o aquello que se opone al flujo de salida del corazón. Bien. Entonces acá la ley de Franz-Starling se entendió: a mayor volumen telediastólico, o a mayor retorno venoso, o a mayor volumen de llenado, distiendo más las paredes del ventrículo y por tanto generan mayor tensión. A la hora que se libere esa tensión en la contracción, va a poder liberarse con mayor fuerza. ¿Está bien? Esa es la ley de Franz-Starling. ¿Qué es el índice cardíaco? Es una medida que expresa la cantidad de sangre por metro cuadrado de superficie, ¿no? Hay fórmulas para calcular el metro cuadrado, para calcular el volumen superficial, ¿sabes? Es peso por 4, depende si es mayor o menor de 10 kilos. Es peso por 4 más 7 entre peso más 90. Ya, eso ya lo lees después, eso no es intención del curso, pero acuérdate que el índice cardíaco es la cantidad de sangre, o sea, el gasto cardíaco expresado en metros cuadrados de superficie corporal. Ya, es el índice cardíaco. El índice cardíaco, el gasto cardíaco, recuerda que la semana pasada hice un esquema donde representaba la cantidad de sangre que salía y entraba de cada circuito. Ya, esa es la distribución del gasto cardíaco. ¿Te acuerdas que el 5% piel y todo eso, no? 750, creo que acabamos 840, ¿no? Sí. Ya. Bien, la medida del gasto cardíaco se puede representar con el principio de Fick. El principio de Fick, de manera general, es que lo que ingresa tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, esto es una medida invasiva, bueno, puede ser invasiva y no invasiva, donde se mide la cantidad de oxígeno de la transferencia al alveolo capilar. Entonces, tú estimas, por ejemplo, la cantidad de oxígeno transferido, o sea, la cantidad de oxígeno que llegó hasta acá, hacia los alveolos, y lo divides entre la diferencia arteriovenosa, o sea, el diferencial de la presión parcial de oxígeno entre los capilares y los alveolos. Y esa estimación te determina el gasto cardíaco. Es muy fácil decir, bueno, el gasto cardíaco se puede medir frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Claro, le tomas la frecuencia y luego haces un ecocardio y mides el volumen sistólico. Se puede, es una manera. Pero otra manera de hacerlo es mediante el principio de Fick, ¿ya? Que es otra opción. Es midiendo la cantidad de oxígeno usado con el ofertado en la transferencia al alveolo capilar. ¿Cuáles son los mecanismos reguladores? Pues el gasto cardíaco. Esto ya han puesto muchos diapos de lo mismo. Recuerda, gasto cardíaco va a estar determinado por precarga, poscarga, y está determinado por el volumen, por la frecuencia. Bueno, les han puesto muchos como para que no quede dudas. Sí, pues es lo mismo. ¿Qué es inotropismo? Se refiere a la fuerza o energía de las contracciones del músculo miocardio. Ya, eso por favor no te olvides. Lo simpático es inotrópico positivo, y lo inotrópico significa fuerza, y crono significa tiempo. No te confundas con los términos, ¿ya? Esto es importante, esto lo hablamos pero en la primera clase. Recuerda que el nodo AB, ¿para qué sirve? Para retrasar el impulso. La velocidad de conducción no es igual en todo el sistema nodal. A medida que el impulso va viajando, la velocidad se va modificando. Por ejemplo, a nivel del nodo AB, la velocidad va de 0.2 a 0.1 a 0.5 metros por segundo. En cambio, en las fibras de Purkinje es de 2 a 4 metros por segundo. Y la razón de que el nodo AB retrase la velocidad de conducción es que
permite que las aurículas se contraigan primero y luego los ventrículos, porque si no todo se contrayera al mismo tiempo y no funcionaría como una bomba articulada, ¿no? Aparte que permite que el ventrículo se termine de llenar, porque recuerda que la última fase de llenado está dado por la sístole auricular, ¿verdad? ¿Todos ahí? Y ya acá, ahora te están poniendo una gráfica para ver cuáles son los efectos del sistema nervioso autónomo. Mira por acá, esto ACH es acetilcolina, ADO supongo que es adenosina, son dos compuestos neurotransmisores u hormonas que permiten que haga un efecto parasimpático. Recuerda, la acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso parasimpático. Se une a su receptor muscarínico tipo 2, que está acoplado a una proteína G, que está ligada a una proteína de adenilatociclasa, y la adenilatociclasa es inhibida por la acetilcolina o por la adenosina. Por tanto, disminuye la cantidad de AMP cíclico, disminuye la fosforilación acá y bloquea estos canales. Estos canales son dependientes de fosforilación. Si no hay fosforilación, no se activan y por tanto, ¿qué pasa? No entra calcio. Y si no entra calcio, ¿cómo está el inotropismo? Disminuido, porque el calcio es necesario para la acoplamiento, excitación, contracción, configuración. En cambio, si viene por acá un beta bloqueante, de acá, si viene por ejemplo una catecolamina y se une a los receptores beta adrenérgicos, es al revés. Está también ligado a una proteína G que también está ligada a la adenilatociclasa, pero en vez de inhibirla, la estimula. Hay una mayor fosforilación y esta fosforilación determina que se aperturen los canales. Por eso es que las catecolaminas son inotrópicos positivos. Y también, mira, estimula el ingreso de potasio. Y el potasio hemos dicho que es necesario para la repolarización. Entonces, los inotrópicos, las catecolaminas harán que la fase de 2 dure más o dure menos. Si las catecolaminas estimulan que ingrese potasio a la célula, que dure menos. Por eso es que los catecolaminas son inotrópicos positivos, cronotrópicos positivos. Si dura menos, se va a contraer más veces por unidad de tiempo, entonces aumenta la frecuencia cardíaca. Esos son los nodos, los potenciales de acción. Las catecolaminas lo que van a hacer es estimular a la adenilatociclasa a través de una proteína G. Esa proteína G, al aumentar los niveles de adenosin monofosfato, va a hacer que se fosforilen estos canales y permite el ingreso. Entonces, si el calcio ingresa, hay más contracción, mayor fuerza de contracción, porque el calcio es necesario para que se dé la contracción al unirse a la troponina. Pero a su vez estimula la corriente de salida del potasio, que recuerda que la corriente de salida del potasio es la que permite la repolarización. Si sale más potasio, la fase que estaba acá, la fase 3, es más rápida, o la fase de meseta es acortada, porque el potasio sale más rápido. Si el potasio sale más rápido, el potencial de acción dura menos o más. Menos, y si dura menos, más rápido va a volver a estar activo para un nuevo potencial de acción. Por eso la frecuencia se dispara y aumenta. Esto ya lo aplicamos, esto tiene que haber quedado claro. Ya la frecuencia de descarga intrínseca está dada por los nodos. Hay una pregunta de eso ahí en el post-test más o menos parecida. Y para terminar, electrofisiología, el EKG. EKG vamos a hablar durante la práctica, así que acá solamente necesito que entiendas dos conceptos básicos. Primero, qué significa cada letrita y cada cosa. Y segundo, necesito que me entiendas ahorita cuándo se va a representar una onda positiva y cuándo una onda negativa. Si me entiendes eso ahorita, ya lo de la práctica es sencillo, porque hoy solamente vamos a tomarlo y aprender el modo usar y todo eso. Cuando leas EKG, por favor, trata de entender primero la fisiología. No te trates de que el infarto, que el bloqueo de rama derecha, el hemibloqueo, porque necesitas la clínica aparte, ¿no? Los métodos diagnósticos por sí solos, en su mayoría, no son diagnósticos. Necesitas un contexto, y ese contexto te lo va a dar cuando lleves los otros cursos. Esto es fisiología, necesitas entender
la base detrás de ese examen. Pero no vamos a adentrarnos a ver ya, ¿qué es esto? Hay infarto sectal latal o infarto de la cara anterior, ya no, eso no vamos a hacer. ¿Ya? Bien, entonces, este gráfico, y ahora ya voy a borrar, ¿ya? Bueno, este es un gráfico que han visto muchas veces, de repente lo has puesto de fondo de pantalla, de repente lo tienes ahí en tu celular, ¿no? Es lo que nos identifica como que ya eres estudiante de medicina o algo tienes que ver con la medicina, ¿no? Hay dijes de esto, hay collares de esto, pero una cosa es ponerlo ahí bien bonito se ve, y ahora la cosa es entenderlo de qué trata. Entonces vas a ver acá. Hemos dicho que todo lo que hemos hablado es lo mismo, pero desde otro punto de vista. La vez pasada fue mecánico, hoy día es eléctrico, y ahora vamos a ver cómo esto que hemos hablado se puede graficar. Lo que hemos hablado, que el sodio, que el potasio, que la carga, ya. Eso es desde el punto de vista electrofisiológico, está bien. Pero tú no ves el sodio y el potasio entrando y saliendo pues, de tus células, ¿no? Eso no lo puedes ver en el paciente. Tú necesitas una representación gráfica de todo lo que hemos hablado. Ya, la representación gráfica del sistema eléctrico del corazón es el EKG. Así en sencillo. La representación gráfica del sistema eléctrico del corazón es el EKG. Y el EKG te va a dar distintas ondas que expresan un momento diferente del ciclo cardíaco. Entonces, esas ondas son las siguientes. Primero las ondas y luego los intervalos y los segmentos. Tenemos una onda P positiva, luego tenemos el complejo QRS, que está formado en realidad por tres ondas. Una primera onda negativa, que es la onda Q, una onda positiva, que es la R, y nuevamente una onda negativa, que es la S. Por eso se llama complejo QRS. Luego tenemos una onda T. Ya, esas son las ondas básicas. Ya, esas son la onda P, el complejo QRS y la onda T. Bien, entonces, ¿qué significa cada uno? ¿Con qué inicia un ciclo cardíaco? Con una despolarización. Perfecto. ¿Quién está arriba? ¿Aurícula o ventrícula? ¿Quién se despolariza primero? La aurícula, porque el nodo sinusal, ¿dónde está? En la aurícula derecha. Entonces, por lógica, primero se tiene que despolarizar la aurícula. Entonces, ¿qué representa la onda P? La despolarización de las aurículas. Fácil, ¿no? Luego, ese impulso baja del nodo sinusal a través de los haces internodales y debe llegar ¿a dónde? Si este es el nodo sinoauricular, este es el nodo aurículo-ventricular. Ya, ese es el nodo, todo eso es el sistema nodal, ¿no? Ya. Entonces, nace en la aurícula derecha, viaja el impulso, eso es despolarización de las aurículas y se representa con la onda P. ¿Ya? Luego llega el nodo AB, y el nodo AB, ¿cuál es su función? Retrasar el impulso, por eso es que hay una pequeña pausa acá. ¿Ya? Hay una pausa, que luego vamos a ver qué es. Una vez que llega el nodo AB, pasa recién a los ventrículos y ahora aparece la despolarización ventricular, que viene a ser representada por el complejo QRS. Luego, ya se despolarizó, necesito ahora una repolarización. Pero antes de que se dé la repolarización, ¿qué ocurre con el ventrículo? Se está contrayendo, por eso hay otra pausa. Necesito, ¿recuerdan la meseta? Bien, hay la meseta que permite que el corazón se contraiga, ya, entonces está representada. Y luego ya paso a la fase 3, que es la repolarización, y está dado por la onda T. Tú me dirás, ¿pero dónde está la repolarización auricular? No se ve porque eléctricamente el QRS es mucho más grande, mucho más, tiene mucho mayor voltaje, entonces no llega a ser captado por el EKG. Por eso inicia onda P, despolarización auricular, complejo QRS, despolarización ventricular, y la lógica diría, bueno, ahora viene la repolarización de las aurículas, está oculta por el complejo QRS, no se representa en el EKG. ¿Ya? Y luego ya viene la repolarización de los ventrículos, que es la onda T. Ahora, si ya conocen las ondas, vamos con los segmentos y los intervalos. Un intervalo, como sabes, significa, es un periodo de tiempo, ¿no? Esa es la definición de intervalo. O sea, está mal decir intervalo de tiempo porque de por sí intervalo es un periodo, ¿no? Ya, entonces, cuando hablamos de intervalo, existe el intervalo PR que marca desde el inicio de la onda P
hasta la onda R. Tú dirás, pero ahí está la onda Q, doctor. Lo que pasa es que la onda Q no siempre está representada, depende de qué derivación estés leyendo. Eso lo vamos a ver en la práctica. Por eso se llama intervalo PR, que va desde el inicio de la despolarización auricular hasta que termina la conducción en el nodo AB. Y existe también acá el segmento PR. No confundir intervalo con segmento. El intervalo marca desde el inicio de la onda P, o sea, el inicio de la despolarización auricular, hasta el inicio del complejo QRS. En cambio, el segmento PR marca la conducción en el nodo AB. Recuerda que cuando viene el impulso cardíaco, viaja por el nodo sinusal, llega al nodo AB y acá se detiene un momento. Se detiene para permitir que la aurícula se contraiga. Ya, eléctricamente o gráficamente, eso está representado por el PR, porque es este periodo corto en el cual la línea se vuelve isoeléctrica para permitir que el nodo AB contenga el impulso cardíaco. Cuando lo deja pasar, se vuelve a graficar otra onda y ahí aparece el QRS. Luego seguimos avanzando y tenemos también llamado el intervalo QT. El intervalo QT abarca desde el inicio del complejo QRS hasta el final de la onda Q. ¿Qué expresará entonces el intervalo QT? La actividad ventricular. ¿Por qué? Porque el complejo QRS es la despolarización del ventrículo y la onda T es la repolarización. Entonces el intervalo QT expresa la actividad eléctrica del ventricular, porque abarca su despolarización más su repolarización. Y si te pregunto, ¿y qué es el segmento ST tan importante para el tema de los infartos? El segmento ST, la meseta, ¿ya? La meseta. Recuerda que después de la despolarización ventricular viene el periodo de meseta en la cual se está dando la contracción ventricular y está representada por el segmento ST. Para ir terminando, ¿hasta ahí se entendió? Bien, ya. Y el último concepto que necesito que entiendas hoy día es qué expresan las derivadas, las derivadas que vamos a ver en el EKG. Lo que vamos a poner 12 en total, ¿no? Son 6 precordiales y las 6 que son coronales. Ya. Eso lo vas a ver en la práctica, pero lo que necesito que entiendas es que el aparato del EKG está diseñado para que las ondas sean representadas como positivas cuando se acercan al electrodo y negativas cuando se alejan del electrodo. ¿Cómo así? Si por ejemplo tú tienes un electrodo acá, mejor vamos a estar viendo la nota. Esta es la secuencia, ¿no? Viene así, luego viene así y luego viene así, ¿no? La secuencia del impulso, ¿no? Todos tienen claro eso, ¿no? Va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Eso es porque el corazón está orientado así. En anatomía te dicen, ¿no? Tiene una pirámide trunca con orientación de derecha a izquierda, de posterior a anterior y de craneal a cefálico, ¿no? Ya. Entonces el impulso va a viajar en la misma orden, de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante y al final recién va hacia arriba. Porque recuerda que la salida de la pulmonar y de la aorta están acá, ¿no? Entonces tiene que empujarlo hacia arriba. Entonces en el EKG, cuando un impulso se acerque al electrodo, lo va a marcar como onda positiva. Y cuando se aleje de él, lo va a marcar como onda negativa. Entonces, la deducción es que depende de la localización del electrodo. Si tú, por ejemplo, colocas un electrodo, entonces el corazón, en el hombro, ¿ya? Si acá está el electrodo y lo colocas en el hombro izquierdo, ¿ya? Supongamos que no estamos hablando todavía de los que vamos a poner en el EKG. Supón que ponemos un electrodo en el hombro izquierdo, ¿está bien? Si la onda se acerca hacia ese electrodo y yo lo represento como una máquina de EKG, se va a hacer una curva positiva. Pero si se aleja, se va a representar como una negativa. ¿Cómo así? Entonces, ¿cómo viaja el impulso? Del nodo sinusal al nodo AB va yendo de arriba hacia abajo. ¿Está bien? Eso es en el plano coronal.
Pero si lo vemos en el plano transversal, ¿cómo se va a mover? Este mismo vector yo lo puedo descomponer. Ya vamos a suponer que tomo este vector. En teoría de vectores, cuando has llevado física, te enseñan que un vector puede ser descompuesto en sus componentes, ¿no? Si tengo este vector que va en este sentido, yo lo puedo descomponer así, en las ordenadas y en las abscisas, ¿verdad?